Buenas tardes, nos encontramos de nuevo aquí en las 26 jornadas de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, en este momento en el taller de divulgación de la ciencia, nuestro primer taller de divulgación de la ciencia. Vale la pena recordar que durante el año hemos realizado muchas actividades de divulgación o comunicación de la ciencia con todas las acepciones que la palabra nos permita. También durante todo el trayecto de este año, durante todo este recorrido, hemos conocido a muchos grupos y entusiastas de la comunicación y la divulgación de la ciencia. Investigadores, docentes, aficionados, idóneos en la temática que se han ido sumando y que nos han ido haciendo y nos han ido realizando sus aportes. Bueno, para el día de hoy, esta tarde, aquí desde Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, traemos un taller con algunas actividades en las que los distintos protagonistas nos van a contar. Pero básicamente, ¿en qué vamos a trabajar hoy? Vamos a tratar de partir de una imagen y a esa imagen ponerle palabras y tener algunos tips, algunas herramientas para que nosotros como investigadores podamos también comunicar lo que hacemos en nuestros laboratorios, en nuestras aulas, de manera escrita o de manera oral. En la tarde de hoy nos acompaña un panel de lujo y también me va a ayudar y va a colaborar para moderar la doctora Victoria Bocanegra, que también tiene sus emprendimientos y sus vastas actividades de divulgación. No voy a spoilearle a los distintos interlocutores para que ellos también, dentro de su presentación, puedan contarnos un poco cómo llegan a este punto y cómo llegan a empezar a desarrollar sus actividades en la divulgación de la ciencia. Nuestro primer orador es el doctor Cristian Palacios del Centro Cultural de las Ciencias, CONICET, Buenos Aires. Cristian, buenas tardes. Tenés el auditorio a tu disposición. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Raúl. Bueno, nada, encantado de estar invitado a estas jornadas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que tengo más o menos unos 20 minutos, así que voy a empezar rápidamente. La idea es problematizar y visibilizar algunas cuestiones que no están tan problematizadas ni tan visibilizadas a la hora de hacer nuestro trabajo para los que somos científicos y científicas. Yo soy, digamos, un científico de ciencias sociales, mi especialidad es en análisis del discurso, soy investigador de CONICET y además de todo eso, digamos, soy artista, dramaturgo, director de teatro y, por ejemplo, llevo adelante un show que se llama Fuerza Atómica, que se hizo en el Centro Cultural de las Ciencias, que es uno de los ejemplos de divulgación científica a través del arte. En este caso, más que detenerme en ese tipo de divulgación, que es la que se hace a través del arte, por ejemplo, la divulgación científica a través de una obra de teatro o a través de una película o a través de diversas instancias, de juegos, videojuegos, ¿no? Que pueden ser métodos posibles de comunicar, me gustaría concentrarme más en algo más individual y personal, si se quiere, que es cómo comunicamos los científicos y científicas nuestro propio trabajo, ¿no? Aquello que hacemos en los laboratorios, en las universidades, en los espacios de investigación, ¿no es cierto? Y entonces, este taller que tiene por nombre Cuerpo, Palabras, Imágenes, yo me voy a detener en la palabras y cuerpo, ¿no? En esas dos primeras acepciones, y después los compañeros y compañeras se van a detener en la cuestión de las imágenes con un proyecto muy hermoso que hacen a partir de fotografías. Entonces, les voy a compartir unas imágenes de un PowerPoint para que podamos poner en valor, poner en relieve y visibilizar algunos de estos puntos que estoy mencionando. Entonces, este es el taller Cuerpo, Palabras, Imágenes, primer taller de comunicación de las ciencias, Amanecer de las Ciencias. Y como les decía, yo me voy a detener en las palabras, ¿no es cierto? Y en el cuerpo. Pero primero vamos con las palabras. La pregunta es, ¿cómo comunicamos lo que hacemos en las universidades y en los laboratorios? ¿Cómo podemos interesar a la comunidad no científica por nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay una instancia dentro de lo que es la instancia del trabajo de un científico que tiene que ver con la comunicación en sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros todo el tiempo estamos comunicando aquello que hacemos. Lo hacemos a través de papers para la comunidad científica o lo hacemos a través de comentarios para la comunidad no científica. Y bueno, acá traje una serie de frases que problematizan, visibilizan algunos de estos puntos que vamos a tratar a continuación. La primera frase a mí me encanta porque es como mi paradigma teórico, que es
la comunicación es un caso particular del malentendido. Esta es una frase que dijo Pierre Bourdieu, donde un poco pone en primer plano la idea de que no es tan fácil comunicar, y no solo no es tan fácil comunicar, sino que además, en realidad, la comunicación no es el lugar común es la incomunicación. Es una forma de decir que uno tiene siempre que presuponer que hay un malentendido, o mejor dicho, que hay un desfasaje entre lo que uno dice y lo que el otro está escuchando, ¿no es cierto? Que es parte, digamos, del circuito comunicativo. La segunda frase, la primera frase tiene tiene más que ver con el momento de la comunicación en sí. La segunda frase es una frase que a mí me gusta mucho, que se la atribuye a Einstein, pero en realidad no la dijo Einstein, o no se sabe si la dijo Einstein, no hay ninguna certificación de que le haya dicho, que es: no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Bueno, tu abuela puede ser Marie Curie, con lo cual el ejemplo no es muy bueno, ¿no? Pero si tu abuela es una abuela prototípica, o si tu abuela no tuvo una educación universitaria, o, digamos, podemos reemplazar la idea de abuela por alguien que, digamos, es un lego, alguien que no tuvo una educación universitaria, alguien que no tiene ni idea de lo que estás hablando, a menos que vos no seas capaz de explicarle lo que vos estás haciendo, en realidad vos todavía no lo entendiste. Y a mí esto es una idea que me gusta mucho, porque me parece que pone la cuestión de la comunicación más allá del simplemente cómo decir a otro y a interesarlo por lo que hago, sino que también para mí la instancia de la comunicación es una instancia de aprendizaje propio. Dar clases, leer un paper o dar una conferencia de divulgación sobre aquello que hago es una forma también de entender un poco más aquello que hago. Vamos a la tercera frase. Dice: puede que el traductor sea un traidor, pero en todo caso es un traidor necesario. Esta frase no la dijo nadie, la acuñé yo mismo para la ocasión. ¿Y por qué la acuñé? Porque de alguna manera la comunicación científica es una traducción, digamos, perdón, voy a decirlo de otra manera. La comunicación para una comunidad no científica, digamos, para un público no especializada, es un acto de traducción al que siempre algo se pierde, pero lo que dice acá, digamos, si bien hay cierta traición, porque hay algo del rigor que perdemos, hay algo de la complejidad de lo que hacemos que perdemos, también es necesaria esa traición. De alguna manera diríamos que es imposible que no exista. Es una traición necesaria. Y finalmente, dos frases que son antitéticas de alguna manera, pero que para mí se complementan. La primera es una frase que se atribuye a Hearst, el magnate de los periódicos. Dice: nunca dejes que la verdad arruine una buena historia, ¿no? Esta frase se utiliza para hablar de cómo los periódicos hacen fake news, ¿no? Pero a mí me gusta también para ir más allá, ¿no? Para decir, bueno, a ver, a veces necesitamos condimentar una buena historia con elementos que no son necesariamente del orden de la verdad, ¿no es cierto? La siguiente frase es la contraria, y es una frase que Einstein pone en el prefacio de la teoría de la relatividad, pero que en realidad es de Ludwig Boltzmann. Es: si vas a describir la verdad, déjale la elegancia al sastre. O sea, todo lo contrario de lo que acaba de decir Hearst, ¿no es cierto? Bien, yo creo que la dialéctica de una comunicación, de una divulgación científica para un público no especializado, está en un lugar entre estas dos últimas frases. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un poquito de estas tareas que tenemos que hacer como investigadores, ¿no es cierto? Primero, describir nuestra tarea como investigadores a la comunidad no científica siempre es un ejercicio de comprensión de lo que nosotros mismos hacemos. O sea, es esto que decía antes cuando decía que no entendés algo a menos que seas capaz de explicárselo a alguien que no tiene la menor idea de lo que vos hacés. Eso, en primer lugar. Después, aprender a comunicar correctamente nuestras propias investigaciones nos puede resultar útil a la hora de hacer lo propio para la comunidad científica especializada. O sea que el acto de divulgar aquello que hacemos para una comunidad no especializada no es un acto solamente de propaganda publicitaria o de narcisismo, digamos. Además de un acto de tremenda responsabilidad, porque implica decirle a la comunidad qué está pasando, digamos, en los espacios de ciencia, ¿no? ¿Qué se está creando? ¿Qué se está haciendo en los espacios de ciencia? Muchas veces esa comunidad es la que financia nuestros trabajos a través del Estado. Entonces tenemos cierto deber nosotros de comunicarle lo que estamos haciendo. Pero además, esa instancia de divulgación es una instancia que nos permite a nosotros aprender cómo comunicar también para la comunidad científica, para la comunidad especializada. Si somos capaces de comunicar para la comunidad no especializada, podemos aprender a comunicar mejor a la comunidad sí especializada, a la comunidad para la que siempre supuestamente hablamos, ¿no es cierto?
Bien, lo siguiente es algo que tiene que ver con el acto de comunicación en sí. Cuando comunicamos, cuando nosotros creamos un texto, un discurso, algo que tiene que ver con lo que hacemos, ¿no es cierto? Unas palabras que tratan de informarle al otro sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre se crea una imagen de nosotros mismos. O sea, nosotros siempre, esto es inevitable, siempre pasa en cualquier discurso, ¿no es cierto? En un discurso político, en un discurso médico, cuando uno cuenta un chiste, digamos, siempre hay una imagen de nosotros mismos que estamos creando a través del discurso. Siempre nos posicionamos, nos ponemos en un lugar. Puede ser, uno se puede poner en el lugar del poder, uno se puede poner en el lugar del saber, uno se puede poner en el lugar del no saber, de la ingenuidad, pero siempre es fatal que uno cree una imagen de sí mismo. A la vez, no solamente creamos una imagen de nosotros mismos, sino también de nuestro objeto de estudio, o sea, de aquello de lo que hablamos y del público al que nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Esta situación es inherente a todo acto de discurso, pero hacerlo de manera consciente nos permite controlar mucho mejor el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos conscientes de que estamos creando una imagen de nosotros mismos, de nuestro público y de nuestro objeto de estudio, podemos controlar un poquito mejor, siempre sabiendo que hay un punto de no control, ¿no? Pero podemos controlar un poquito mejor aquello que queremos decir. Finalmente, algo que tiene que ver con mi propio campo de trabajo, que es el análisis del discurso, como dije, ¿no? El sentido no es independiente de la situación de enunciación, ni del formato, ni del dispositivo en el que se comunica. El medio también es el mensaje. Una frase muy famosa que dijo Marshall McLuhan, pero que sigue aplicando. No es lo mismo comunicar en Facebook, no es lo mismo comunicar en Twitter, no es lo mismo comunicar en Instagram, no es lo mismo dar una clase frente a chicos de secundaria, frente a chicos de primaria, frente a una comunidad universitaria o en un programa de televisión. Son momentos discursivos diferentes y por lo tanto merecen un abordaje diferente, merecen palabras diferentes que traten de ilustrar aquello que hacemos. Bien, entonces siempre es esto, preguntarnos quién soy yo para decir lo que digo, quién sos vos al espectador para escuchar lo que te estoy diciendo y cuánto sabés de antemano al respecto y de qué estamos hablando. Entonces, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el kit? ¿Cuál es el punto central de una comunicación científica? ¿Se me está escuchando? Hola, hola. Sí, Cristian, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto, no, porque recibí un mensaje diciendo que estaba mudo, entonces, nada, perdón, recibí un mensajito diciendo que estaba muteado y pensé que no se me escuchaba. Perdón, entonces sigo, disculpen porque yo solo veo mi pantalla, entonces sigo adelante, perdón. Bien, estaba diciendo que el key, el punto central de un acto de un texto de divulgación científica es presuponer lo que el auditorio no sabe, ¿no es cierto? O sea, yo voy a hablar a un auditorio no especializado, por tanto, hay un montón de cosas que ese auditorio no sabe, ¿no es cierto? Entonces, pero esto no significa tratarlo de ignorante. El texto divulgativo, por excelencia, es aquel que entretiene tanto al especialista como al lego, tanto aquel que no sabe nada como al que sí sabe, ¿no? Prescindir de tecnicismos, detectar qué términos es necesario aclarar, ser entretenido, capturar al auditorio a través de anécdotas, sentimientos personales, chistes, metáforas o comparaciones, no implica ser poco riguroso. Como decía antes, hay una dialéctica entre el rigor, la verdad y la forma en que lo comunico y la manera de entretener a través de esta comunicación. Cómo capturar, cómo interesar al otro en eso que estoy diciendo, ¿no? Y algo fundamental, no existe nada tan cautivante como la propia pasión por aquello que hacemos. No hay nada que vincule tanto, nos vincule tanto con el público como la propia pasión por aquello que hacemos. Entonces, yo siento pasión por aquello que hago, nada mejor que poder expresarla. Bien, después, otro consejo, no sobreexplicar. O sea, no se trata de hacer un discurso solamente explicativo y nada más que explicativo, ¿no? Disculpen, la tos. No se trata de buscar que el auditorio capte el 100% de lo que se le dice. Se trata de capturar su interés para que en todo caso pregunte, repregunte o busque sus propias respuestas. El texto divulgativo no trata de que el auditorio se lleve una verdad absoluta
y totalizante de aquello de lo que se está hablando, sino que se lleve una idea que puede ser contenida en una oración. Si se lleva esa idea, si se lleva el interés, si se lleva la idea vaga de lo que estoy haciendo, es que cumplí mi cometido. Pude hacer un texto de divulgación que sirve, digamos, para que el público general se interese por aquello que yo hago, ¿no es cierto? Y, por último, ser lo más narrativo posible. Nuestros textos deben tener una progresión, una intriga, un misterio a develar. Esa narratividad es muy útil a la idea de comunicar aquello que queremos comunicar. Y para cerrar esta idea, les voy a poner una imagen que es de una serie de televisión. Doctor House. ¿Por qué elegí la imagen de Doctor House? Porque es interesante cómo en Doctor House se solapa el trabajo del médico a la hora de buscar un diagnóstico con el trabajo del policía, ¿no es cierto? Todos sabemos, si hemos visto la serie, que Doctor House es un trasunto de Sherlock Holmes con su Watson, que es Wilson, ¿no es cierto? Y es muy interesante cómo en la serie todo el trabajo de descubrir cuál es la enfermedad es equiparado como una especie de metáfora al trabajo del policía que tiene que descubrir quién es el asesino, quién fue el culpable, quién robó qué cosa y cómo lo hizo, ¿no es cierto? Esto también es una metáfora que nosotros podemos usar para nosotros mismos. Ser intrigantes, no decir, yo sé que estamos acostumbrados a en los papers decir de antemano cuál es nuestra hipótesis y qué queremos probar, pero cuando nosotros le hablamos al gran público podemos ser un poquitito más podemos dar un poquitito más de suspenso, ¿no es cierto? Y a continuación voy a poner otra imagen, que es una imagen clásica de un cuadro clásico, que es la lección de anatomía del doctor Tolp de Rembrandt. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque viene lo que sigue, que es el cuerpo, ¿no es cierto? Y que es cómo el científico no solo comunica con palabras, también comunica con su cuerpo. El cuerpo es el gran olvidado en el trabajo de la comunicación científica, y me refiero a el trabajo de la comunicación científica en general. El cuerpo es el gran olvidado del trabajo de la docencia. El docente comunica con su cuerpo, ¿no es cierto? Aún estando en un Zoom, aún estando, digamos, detrás de una pantalla, también está comunicando con su cuerpo. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque esta imagen es una imagen que habla de cómo la escena científica, de cómo del acto de investigación se transforma también en una escena teatral, ¿no es cierto? Las disecciones de la época, ¿no es cierto?, que se hacían en esa época, eran escenas teatrales donde se pagaba entrada. La gente pagaba entrada para ir a ver cómo abrían un cadáver, ¿no es cierto? De alguna manera yo digo que seguimos pagando entradas para ver cómo abren cadáveres en el teatro, solamente que estos cadáveres son cadáveres metafóricos, o para ver cómo es el sistema humano en el teatro, ¿no? Cuando vamos a ver Hamlet o La vida es sueño, estamos pagando la entrada para que abran el cadáver de nuestros propios sueños, el cadáver de nuestro propio inconsciente, y nos lo exhiban ante nuestros ojos, ¿no es cierto? Pero más allá de esta metáfora, lo que quiero decir es, también es una escena teatral el acto de la comunicación científica. Y entonces vamos a lo siguiente, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo habla a través de gestos, entonaciones, movimientos de las manos, desplazamientos sobre el espacio. La lengua no es unidimensional. O sea, la comunicación monomodal, esto es decir, la comunicación que es solo lengua y nada más que lengua, no existe. La lengua habla con todo el cuerpo. Disculpen, ¿eh? En nuestras carreras nos exponemos a numerosas instancias en las que precisamos comunicarnos con el cuerpo. Ejercicios de la docencia, conferencias públicas, exámenes orales, concursos, son situaciones de exposición y vulnerabilidad, pero que pueden volverse placenteras si sabemos preparar y utilizar correctamente el instrumento, nuestro cuerpo. Así como los actores, los bailarines, las bailarinas, las actrices, es una instancia de mucho placer que se paren frente al escenario para actuar o bailar. Para nosotros científicos también puede dejar de ser una instancia de vulnerabilidad, la instancia del examen, ¿no es cierto?, donde somos muy vulnerables frente a unos profesores que nos miran para juzgarnos, o frente a un auditorio que nos mira para juzgarnos, para transformarse en un espacio de placer, en un espacio donde yo pongo mi cuerpo al servicio de esa comunicación, ¿no? Y ¿qué es lo que se necesita? Es ser conscientes de que nuestra voz, nuestra posición corporal, el modo en que nos movemos mientras explicamos, significan todas a un tiempo y construyen simultáneamente la situación comunicativa. Y lo siguiente para mí es, lo siguiente un poquito más adelante, voy a dar una clave de esto que siempre aparece en los congresos científicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los actores y las actrices calientan su voz antes de salir a escena, en orden de no lastimarla, ya que es su instrumento de trabajo.
¿Por qué como docentes, como investigadores, como gente que hace una ponencia, no hacemos lo mismo? Ante todo, por falta de conciencia. No nos damos cuenta de que el cuerpo es también un instrumento de trabajo. Si queremos interesar al auditorio por nuestro trabajo, nuestra voz tiene que ser clara, nuestro cuerpo tiene que habitar la situación, aunque esta situación consista en estar sentados detrás de una mesa de exposición, ¿no es cierto? Debemos estar atentos a la respuesta del auditorio y accionar al respecto. El feedback es central, entender si el otro está escuchando, si el otro entiende, si al otro le interesa. Cambios de ritmo, cambios de tensión, usos de recursos visuales, imágenes, objetos, videos, libros, interpelación constante al auditorio de modo a atraer su interés, son algunas de las maneras en que nuestro cuerpo nos permite que esa comunicación llegue a buen puerto. Y finalmente esto que para mí es central, ¿no? Para mí no tiene nada de malo leer una ponencia, salvo que esa lectura sea monótona y falta de pasión. Lo que hace al éxito o no de esa ponencia no es tanto si es o no leída, como si miro o no al auditorio mientras hablo. Y con esto para mí es una idea central. Fíjense que cuando uno va a un congreso y veas a investigadores que leen ponencias, por lo general miran solo la hoja y no miran al público. Esas comunicaciones están de alguna manera condenadas al fracaso, porque son comunicaciones donde no hay empatía, digamos, con el comunicador, ¿no es cierto? En cambio, si yo leo, pero levanto la vista para mirar a mi auditorio, para ver dónde está, para ver qué está haciendo, si soy flexible a ese momento, es muy probable que esa comunicación llegue a buen puerto. Esto es un poco lo que quería decir, obviamente después abierto a muchas preguntas. Acá ahí les dejo mi mail para que puedan si quieren comunicarse conmigo. Así que nada, simplemente fui muy rápido porque tenía solamente 20 minutos, pero bueno, sigo por acá para después si se produce un debate o si hay preguntas o si podemos ahí trabajar con algunas imágenes que los chicos del taller de fotografía van a mostrar. Muchas gracias, eso es más o menos mi momento. Pensamos que estaba silenciada. Bueno, los voy a dejar con Cristian y con Juan Manuel. Ellos son del emprendimiento de Retratos de Ciencia y nos van a dar un montón de tips o algunas instrucciones para llevar adelante las fotografías. Tengan en consideración que ellos van a tener unas fotos hermosas que sacan con un montón de equipamiento, pero también van a dar un montón de detalles y consideraciones para que cada uno con el equipamiento que tenga, si más no sea un teléfono, puedan ustedes lograr una presentación adecuada. Así que si tienen ganas y quieren ir mandando sus preguntas o sus consultas, apenas terminen los chicos, vamos a hacer la integración. Así que Cristian y Juanma, los dejo. Buenas tardes, gracias por la participación. Somos Juan Manuel Monteoliva y Gabriel Morales, no Cristian. Y bueno, le vamos a contar un poco nuestra experiencia en Retratos de Ciencia, con cierta presión ya porque Cristian nos ha interpelado a no leer y a mirar al espectador o a la audiencia. Así que bueno, Cristian tenía media hora, yo le dije que tenía 20 minutos, así que ahora voy a usar sus 10 minutos y voy a leer media hora. No, vamos a intentar mirarlos y contarles lo que hacemos. Como decía Victoria, somos autores, creadores de Retratos de Ciencia desde 2019, hacemos diversas actividades de divulgación, pero ahora les vamos a contar lo que hacemos con la fotografía. Con Retratos de Ciencia tenemos el propósito de contar a través de la fotografía lo que se hace en la ciencia. En particular trabajamos en Mendoza y trabajamos en el CONICET, somos investigadores del CONICET, así que somos investigadores haciendo divulgación con fotografías. La idea es contar el quehacer científico y retratar a sus protagonistas, ¿no? La idea del retrato es central en nuestro trabajo, por eso el proyecto se llama Retratos de Ciencia. Y no puedo comenzar la disertación sin decir para qué hacemos divulgación. Me parece central decir para qué hacemos divulgación, y lo hacemos como investigadores que amamos la ciencia y nuestro trabajo, porque consideramos a la ciencia como un bien social
y porque apuntamos a la democratización del conocimiento científico y a la promoción de la cultura científica. Esto es, a extender el conocimiento y la información científica al público en general. Quienes definen a la comunicación pública de la ciencia en general coinciden, y los divulgadores coinciden, en que la comunicación pública de la ciencia promueve ciudadanos informados sobre problemas que les atañen, como el cambio climático, las enfermedades pandémicas, las vacunas, sobre las que hay que tomar decisiones como ciudadanos, y para eso es necesaria la información científica. Ese es nuestro punto de partida en Retratos de Ciencia. Y como les decía, en Retratos de Ciencia hacemos divulgación con fotografías. ¿Por qué con fotografías? Hay mucho trabajo de divulgación con textos y con otros formatos, y nosotros, como aficionados profesionales, también Juan Manuel es el gran artífice de los retratos en nuestro proyecto, de la fotografía, queremos apuntar al uso de las imágenes, y en particular de la imagen fotográfica, para contar qué hacen los científicos, y mostrar los lugares de trabajo de los científicos y mostrar las herramientas de trabajo de los científicos. Un poco desacralizar la idea del científico y mostrar también su lado humano, ¿no? Una de las discusiones a la hora de divulgar y de dar a conocer lo que se hace en la ciencia es, bueno, ¿en qué formato lo hacemos? Nosotros elegimos la imagen, y esto tiene ciertas particularidades, digamos. La imagen, por mucho tiempo, ha sido discriminada, si se quiere, del campo científico y del discurso científico. Se ha pensado como trivial, la belleza de la imagen se ha pensado como trivial, y en la idea de la objetividad y de la razón, la cuestión de la sensibilidad y de lo sensible ha tenido un lugar subordinado al texto y al concepto, ¿no? Bueno, nosotros un poco trabajamos en tensión con eso, a pesar de ser investigadores científicos, digamos, y de estar en contacto con estas reglas del discurso científico. Buscamos rescatar el enfoque visual, ¿no?, de la información científica. En la cultura contemporánea hay una gran expansión del uso de las redes sociales, que se caracterizan por la inmediatez, la instantaneidad, y la imagen en estos espacios de comunicación probablemente tiene más impacto que el texto para llegar al gran público. Nosotros apelamos a ese recurso. Por otra parte, en la cultura contemporánea y en la coyuntura actual también, vivimos frente a cierto caos de información científica que circula en los medios tradicionales y en las redes y se potencia mutuamente. Y la imagen fija o estática es y ofrece una unidad perceptiva que puede ofrecer información comprensible, utilizable, memorizable, a la que se puede volver una y otra vez. Y esto no implica, digamos, trivializar la ciencia ni promover una percepción pasiva y acrítica, sino apuntar a una información visual gratificante, pero también implicante, y que suscite la participación autodidacta, es decir, que nos interpele a conocer más, a saber de qué se trata el trabajo científico, a estimular las vocaciones científicas y a estar informados y a buscar más información, ¿no? Perdón, ahí estamos. Tenemos ejemplos históricos sobre uso de imágenes en la producción de conocimiento científico que se puede apelar para poner en tensión la separación entre arte y ciencia. También para presentar la idea para poner en tensión la idea de lo bello como trivial, ¿no? Y como menos científico. Ejemplos de esto han sido Gerardus Mercator en el siglo XVI, y Leonardo da Vinci, contemporáneo. Da Vinci
escribió una obra donde apeló a la visualización del conocimiento científico, el manuscrito anatómico A, donde realiza ilustraciones, donde usa la ilustración en sus estudios de la anatomía humana, y Mercator creó la proyección de Mercator, que facilitó la navegación haciendo una proyección cartográfica. Los dos son ejemplos del siglo XVI, del renacentismo, de la apelación a lo visual en relación con el conocimiento científico. Ya en el siglo XX, una imagen que ustedes la pueden ver en pantalla, el amanecer de la Tierra, capturado por el astronauta William Anders en una misión a la Luna en 1968, nos incentivó a pensar ese nombre para este taller, porque bueno, es el primer taller de una serie de talleres que habrá, y porque el amanecer es una metáfora, digamos, de la actualidad de la divulgación científica de nuestra región, en Argentina y en Mendoza, donde recientemente, digamos, tiene actualidad, ¿no? Y hay muchas actividades e iniciativas, emprendimientos. Bueno, esa fotografía es una fotografía icónica del siglo XX y según William, fue capturada un poco por casualidad, aunque no tan por casualidad, porque había cámara, había una idea de fotografiar, de registrar, pero no se esperaban el amanecer de la Tierra, ¿no? Bueno, es una imagen icónica y en el siglo XX en particular, y más precisamente en las últimas 2 décadas del siglo XX, la imagen ha tenido un lugar más relevante en la ciencia y en la relación con la ciencia. Se habla de un giro icónico desde la década del 80 en adelante, y hay una mayor presencia de las representaciones visuales en los artículos científicos y en la comunicación de la ciencia en general. La idea nuestra es justamente apelar, en nuestro proyecto, apelar a la representación visual y poner en relación ciencia y arte a través de la representación visual. Joan Costa, un comunicólogo, sostiene que procesos complejos e intangibles se hacen visibles e inteligibles a través de la representación esquemática y visual de la información científica, y que no tiene por qué ser no estética, digamos. Entonces aparece también entre los teóricos de la comunicación y quienes hacen análisis de las publicaciones científicas, la cuestión de lo estético, ¿no? Köppen plantea la idea de una creciente, a partir de un estudio de las publicaciones de 2 revistas científicas muy reconocidas, Science y Nature, plantea la idea de una creciente, sostiene que hay una creciente esteticidad de las imágenes científicas. Y esto ayudado por las nuevas tecnologías y la producción de imágenes a partir de las nuevas tecnologías que justamente permiten una representación de cuestiones abstractas, de cuestiones difíciles de imaginar y que ayudan a visualizar. En el proyecto Retratos de Ciencia, como les decía, buscamos el enfoque estético y pensamos que la belleza no es ajena al lenguaje de la ciencia y a su divulgación. En particular, justamente por este uso de la fotografía y de la imagen, nuestro medio de difusión principal es Instagram, la red social Instagram, que bueno, nos permite llegar a usuarios jóvenes y que nos permite poner el quehacer científico y los retratos de los científicos a la mano a través de los dispositivos móviles y poner a la ciencia y al quehacer científico a pie de calle, al alcance de todos. A pie de calle es un término que se está usando mucho en Europa para pensar en promover la cultura científica y poner a la ciencia en la calle. Los medios sociales y las redes sociales constituyen en la actualidad un espacio de intercambio y de visibilidad de temas de coyuntura y de tendencia que es propicio para este tipo de proyectos y para la divulgación en general de las ciencias, para la comunicación pública de la ciencia.
También tenemos recientemente un perfil en Twitter. Son los 2 medios con los que difundimos lo que hacemos en Retratos de Ciencia. Vamos ahora a cómo hacer un producto de divulgación con fotografías. Cómo diseñar un material. El punto de partida para producir un material de divulgación en cualquier formato es tener en claro el lugar de enunciación, desde dónde estoy produciendo el discurso, el material. Un proyecto autogestionado, sea individual o colectivo, una institución académica, una empresa de medios, ¿desde dónde voy a hablar? El lugar de enunciación impone formas discursivas particulares y hay que conocer o definir las reglas de juego del lugar de enunciación. También en el punto de partida están los objetivos. ¿Qué queremos lograr con el material de comunicación pública de la ciencia? Tener definidos los objetivos favorecerá el proceso de creación y la coherencia de las acciones de comunicación pública de la ciencia. Por eso también empecé diciendo quiénes somos, para qué hacemos divulgación, porque eso es central, digamos, para empezar a contar, ¿no? A narrar, a contar la ciencia. Además hay que tener definido el público o el destinatario ideal. Podemos, digamos, el público se puede diversificar, puede ir modificándose, puede ser más o menos amigable y cercano, digamos. Si le gustan las imágenes será más cercano y si no, no. Pero uno se puede proyectar un público ideal, plantear un destinatario ideal. ¿A quiénes queremos interpelar? Esa es la pregunta. Esto va a permitir establecer con claridad los recursos discursivos, es decir, con qué herramientas los vamos a interpelar. A este punto de partida es a lo que le llamamos enfoque objetivo y público. ¿Desde dónde vamos a comunicar? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Y a quiénes? Luego viene la pregunta sobre qué comunicar, qué contar. Y acá va a depender si vamos a hacer un producto sobre nuestro tema de investigación o en el caso nuestro de Retratos de Ciencia trabajamos sobre temas que trabajan otros investigadores, ¿no? La definición del tema o concepto a desarrollar puede estar vinculada con la actualidad, con la cercanía geográfica, con la utilidad de la investigación o de los resultados y con el impacto en la opinión pública. El formato del material va a favorecer el abordaje o el tratamiento de algunos temas sobre otros. Es decir, si vamos a hacer fotografías, vamos a buscar temas que sean visualmente atractivos, ¿no? Sobre los que podamos trabajar con la fotografía. Algunos temas nos van a resultar más lejanos, como la historia de las ideas filosóficas del siglo XIX, más difícil de representar a través de la herramienta visual, ¿no? De la fotografía. ¿A quién llamo? ¿A quién voy a interpelar para contar, para narrar la ciencia sobre el tema específico que quiero comunicar? Cuando es el propio autor del material el que hace la investigación, bueno, tendrá que pensar cómo presentarse mejor frente a la audiencia, ¿no? ¿Qué esperaría la audiencia de uno? Porque ahí ya tenemos definido a quién vamos a llamar, somos nosotros mismos. Ahora, cuando el protagonista de la investigación, como en el caso de Retratos de Ciencia de nuestro proyecto, no es el productor del material, tendremos que pensar en un investigador o un equipo científico que desarrolle el tema y ahí podemos tener algunas estrategias de selección, digamos. Tiene que ser, en principio, alguien que esté al alcance de nuestra agenda, digamos, que sea accesible para hacer factible el proyecto. Es fácil soñar, digamos, pero no es tan fácil a veces acceder a los investigadores que suelen ser renuentes a contar lo que hacen, y más si es con fotografías. Y en la selección estratégica de a quién fotografiar, ahí vamos a pensar en nuestro enfoque, en los objetivos y en el público. La instancia de preproducción va a ser lo que va a seguir a la definición de qué vamos a contar y con quiénes, o a través de quiénes, de qué investigadores. Y allí se trata de informarse, de mirar y de disparar. Informarse es hacer una aproximación al tema, al concepto a trabajar, investigar sobre el tema, conocer las fuentes de información, identificar los conceptos centrales del tema, explorar la trayectoria del investigador al cual vamos a interpelar, a entrevistar, en este caso a fotografiar, e incluso hasta, si conocemos bien el problema, hasta detectar los conflictos de intereses. ¿Para qué? Para poder imaginar y proyectar la cobertura
los motivos a fotografiar. Tenemos que mirar trabajos anteriores, mirar libros de fotógrafos, mirar publicaciones, intercambiar material. Es lo que hacemos en retratos cuando vamos a abordar un tema en particular. Y disparar, antes de disparar, sobre disparar y editar, les va a contar Juan Manuel, pero antes de disparar hay que imaginar, ¿no? Y todo lo anterior tiene que ver con esto, con lograr imaginar cómo serán las fotografías. Incluso se puede bocetar, digamos, y pensar en los encuadres, visitar el lugar donde se va a tomar la fotografía, calcular el uso de la luz natural y artificial. En Retratos de Ciencia hacemos un trabajo de preproducción y en ese trabajo de preproducción lo que pensamos es en las estrategias para hacer el retrato, representar el lugar de trabajo y representar las herramientas de trabajo. Le doy lugar ahora a Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ante todo. Bueno, como bien dijo Gabriel, en realidad una buena y consciente preproducción lo que nos lleva es justamente a poder tener un mejor material, en este caso fotografía, pero así también en un corto tiempo. Este corto tiempo suele ser tirano, para que tengan una idea, Retratos de Ciencia tiene más o menos un promedio de 1 hora de sesión de fotos en cada uno de los retratos que hacemos, por lo tanto el factor tiempo es un factor decisivo. Como bien explicaba Gabriel, parte de esta forma de agilizar los tiempos está justamente dado en el tema de la preproducción o mantener a priori un bosquejo general de lo que uno va a buscar a la sesión de fotos. Como sabemos, el acto fotográfico no es azaroso, sino que al momento de disparar nosotros tomamos varias decisiones conscientes. Cuando hablamos de estas decisiones conscientes, hablamos de encuadres, hablamos de direccionar de una forma, trabajar la luz, distintos aspectos que nosotros se va a ver influenciada la fotografía por cada decisión que tomamos. Cuando hablamos justamente de estas decisiones, hablamos de componer la fotografía. ¿Qué quiere decir componer una fotografía? Básicamente es ver el encuadre que le damos a esa realidad que tenemos enfrente y cómo ubicamos u ordenamos los elementos frente a la cámara. Para esto vamos a ver una serie de tips, no es una lista exhaustiva, al contrario existen muchos más, sino que es a nivel general de algunos aspectos a tener en cuenta, sobre todo en lo que es retrato, que es un poco lo que trabajemos en Retratos de Ciencia. El primer punto, y lo ha hablado ya Gabriel, es cómo identificar el punto de interés, tanto en la preproducción como en el momento de uno hacer una foto, que es lo que yo quiero fotografiar. Por un lado puede estar el investigador, como bien contaba Gabriel, pero por el otro lado puede estar el lugar de trabajo o bien los procesos o elementos que llevan a ese conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, esa es una serie de elementos que utiliza el grupo de la doctora Foria Seppi para ir a campo donde ellos hacen las excavaciones. Por otro lado, tenemos un concepto de rellenar el encuadre. Esto quiere decir, teniendo un punto de interés, que lo vamos a ver a lo largo de los tips, el punto de interés es el que nos va a guiar a distintas herramientas o recursos que podemos tomar justamente para seguir manteniendo este punto de interés y que el espectador logre identificarlo. Entonces, uno de esos es rellenar el encuadre. Esto quiere decir, como dice el enunciado, es llenar lo que más se puede de ese encuadre con el punto de interés. Si bien en divulgación de ciencia o bien en fotografía más documental no se ve mucho, a lo mejor estos aspectos sí se ve mucho en fotografía de moda, fotografía de producto, donde realmente nosotros hacemos a veces hincapié nada más que en un ojo, en una piel o en un accesorio específicamente de un producto. Entonces, bueno, ese es un tema a tener en cuenta, como vemos en esta fotografía del retrato hecho a Virgilio Roy, vemos que más del 50% lo ocupa la cara en el encuadre y justamente era esa mirada y esa nostalgia la que queríamos retratar en ese momento a partir de la entrevista. Por otro lado, es la ley de la mirada. Esta es como una de las principales dentro de la composición fotográfica y lo que hace es dar un espacio que lo requiere el encuadre en la dirección en que el retratado está mirando. Esto es lo que produce en el espectador, es justamente lo que planteaba Cristian hace un rato en su exposición, ese misterio a dónde está dirigida esa mirada del retratado, que puede estar o no puede estar el elemento dentro del encuadre, pero genera ahí un punto de interés importante para el espectador. Por otro
lado tenemos los colores, siempre nos dicen algo. Para esto elegimos una fotografía muy particular que fue hecha con el doctor Miguel Fornés, que es un microscopio electrónico que tiene la particularidad de, bueno, un color bastante llamativo. Entonces, a partir de ahí se trabajó la composición, justamente trabajando cálidos y fríos y contrarrestando esta calidez de ese microscopio con toda esa sala fría, generando esa ambigüedad en la imagen. Dentro de esta imagen, lo que podemos ver también es la regla de los tercios, que es conocida, que en realidad es fraccionar la imagen en 9 áreas a partir de 2 líneas horizontales y verticales, y lo que hacemos es tener 4 puntos de intersección. Estos puntos de intersección son puntos fuertes, es decir, donde el espectador va a tender a llevar su mirada. Por lo tanto, todo aquello que se acerque a ese punto de intersección es donde mayor atención va a presentar. Por otro lado, en el trabajo de las 3 dimensiones, generalmente el recurso más usado es el bokeh o el desenfoque, pero se puede trabajar con textura y colores. Este es un caso de nuevo con Virgilio Roy, donde vemos que tenemos 3 dimensiones, un fondo que está totalmente desenfocado, un elemento que está desenfocado, y en realidad este está, de nuevo volvemos al punto de interés, en esa visión nostálgica que tenía el retratado al momento de hablar de un premio que había adquirido. Entonces la forma de expresar ese punto de interés era poder sacar todo el ruido de la imagen y concentrarnos en esa mirada y en esa expresión nostálgica. Por último, es usar enmarcados naturales. En realidad esto es a partir de elementos que podemos tener en la misma escena, trabajar enmarcados que nos permitan focalizar nuestro punto de interés. Como podemos ver en este caso, es el anillo de la lupa, donde nosotros hacemos principal punto de atención con el cincel y los elementos que están trabajando. Pero lo importante de todo esto, como de todos los tips, es que en realidad tanto la fotografía como en las artes plásticas, en la pintura, lo que uno trata es guiar al espectador a lo largo de la fotografía. Si lo vemos en este ejemplo, el punto del enmarcado natural seguramente es el primer punto de atención, donde uno ve la mano, ve el cincel, y después empezamos a descubrir de que esa mano, ese cincel, están hechos por un zoom en un aro que más o menos podemos identificar que es un aro y no es un cuadrado, y después que esto está en un entorno. Entonces lo que hacemos nosotros es también ir llevando al espectador a recorrer nuestra imagen. Lo bueno de la edición de la fotografía es que no me voy a ampliar mucho porque son las mismas reglas o consideraciones generales se usan al momento de utilizar programas. Lo que sí vamos a hablar brevemente de estos programas. Como sabemos, en las cámaras tenemos, todas las cámaras tienen filtros propios, pero si no, tenemos algunos programas gratis como Snapseed y Lightroom, en la versión gratis. Y en computadora, ya Lightroom, Photoshop y Capture One son como los principales de edición de imagen. Lo bueno de Snapseed es que es gratis. Ahí podemos ver en el celular una serie de herramientas que tiene justamente la aplicación para hacer todo lo que hemos hablado y mucho más a partir de una fotografía. Por último, lo que traje es un ejemplo de lo que es un RAW o bien una imagen en bruto, que se dice, de una investigadora, en este caso la doctora Victoria Sánchez, donde a partir de una imagen que uno saca, que no siempre son las condiciones que uno quisiera, esto lo sabemos por los tiempos y por razones técnicas, entonces uno empieza a trabajar un análisis sobre esta imagen. Por ejemplo, podíamos ver en la versión original de que el fondo no lo podemos separar mucho de ese retratado, centrando ese punto de interés. Por otro lado, podemos ver que la sustancia o ese proceso que está haciendo no está como lavado de los colores, que habría que resaltar, y algunos aspectos de mantenimiento del lugar en general. Entonces, lo que queda después de un trabajo de edición es la imagen final, donde justamente tomamos en cuenta todos estos principios que hablamos para llevarla a cabo. Ahora bien, para cerrar esta parte, también es importante saber que todas estas herramientas o recursos en realidad uno los tiene que saber para romperlos. Ahí está la búsqueda artística. Entonces, en este sentido, rescato la frase de Picasso donde dice que aprender las reglas como un profesional para entonces poder romperlas como artistas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene esa búsqueda artística, pero es importante tener algunos lineamientos base y a partir de ese conocimiento poder generar nuevas estéticas. Paso con Gabriel la última parte. Sí, ahora, digamos, hicimos la fotografía y tenemos que publicarla. Tenemos que pensar entonces
En el caso de que no sea una fotografía, que sea una fotografía, pero sea un material donde no tenemos medios propios para publicar, pensar estratégicamente dónde lo vamos a publicar, cuál es el enfoque, cuál es la audiencia de ese medio, si vamos a tener un acceso, posibilidad real de acceder, digamos, al medio, y el criterio de oportunidad, si va a haber un espacio en la grilla, en el papel, en el sitio web al que apuntamos, si efectivamente existe ese espacio para la ciencia, para la divulgación, y la oportunidad. ¿Ese es un buen momento para publicar sobre este tema? Si es un medio propio, también tenemos que pensar algunas estrategias para publicar. ¿En qué orden voy a publicar el material en el caso que sea una serie? ¿Con qué epígrafes? ¿En qué momento vamos a publicar? ¿En qué momento lanzamos la difusión de la publicación? En Retratos de Ciencia hacemos un plan de publicación. Pensamos la publicación en función de la organización del feed, estoy hablando de Instagram en particular, que es nuestro medio principal, y pensamos la publicación también por la proyección de trabajos en el mediano o largo plazo, pensando, digamos, si vamos a tener cobertura para mantener activo el perfil del Instagram durante 45 o 60 días. Y también publicamos las fotografías acompañadas de un texto, y ese texto requiere cierta investigación, pedirle el currículum al investigador, mirarlo, buscar información en papers, buscar información de contexto en los sitios web. Esto es parte, digamos, del plan de publicación. También pensar los epígrafes, ¿no? Bien, hasta ahí los tips sobre cómo hacer divulgación con fotografías. Espero que les sirvan. En el caso que requieran asesoramiento sobre divulgación en general, les cuento que en INSIUSA, que es el instituto en particular donde yo tengo inserción laboral, tenemos un servicio de asesoramiento en divulgación. Vamos a conversar ahora a partir de las preguntas que hayan enviado, así que escuchamos preguntas, leemos preguntas, inquietudes. No, me gustaría solamente comentar un poquito que en esa imagen que mostraban final, digamos, había algo de lo que había dicho antes del cuerpo, ¿no? Del valor del cuerpo, cómo está puesto el cuerpo de la doctora, digamos, y cómo la actitud, digamos, bueno, lo que ustedes dijeron, la mirada, ¿no es cierto? El interés que se representa en ese objeto de estudio, digamos, que además es interesante porque es, digamos, siempre en un acto de divulgación científica uno tiene que ir, digamos, de lo que uno sabe a lo que el público sabe, ¿no? Cómo hacer trascender ese puente, por eso uno hablaba yo hablaba antes de la traducción, ¿no? Entonces, el objeto, digamos, el frasco, ¿no? Es algo que el público inmediatamente asocia a la investigación científica, ¿no? El gran público, digamos, ¿verdad? Por más que uno sepa que la investigación científica tiene muchos otros objetos que no necesariamente uno los asocia a ella, pero sin embargo ahí está puesto ese objeto, y en ese caso, digamos, inmediatamente tenemos el objeto asociado. Lo interesante es cómo vamos de eso a lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, yo tenía un ejemplo con mi propia área de investigación. Yo soy analista del discurso, pero si le digo a alguien en la calle que soy analista del discurso, probablemente no sepa de qué le estoy hablando. Entonces le puedo decir, bueno, que soy lingüista. Y ahí puede ser que entienda un poquito más, porque la lingüística como término es un poquito más interesante. Ahora, si yo le digo, mira, yo estudio los procesos del lenguaje humano, es probable que lo interese de inmediato, ¿no? Porque, ok, yo sé lo que es el lenguaje humano, sé que es en principio que tiene cosas para estudiar, ¿no? Y entonces ahí hay un acercamiento mayor. Y no estoy faltando al rigor, ¿no? Diciendo estudio los procesos del lenguaje humano. Solamente que después tengo que ampliar. Bueno, pero en un caso no estudio, por ejemplo, la gramática, sino que estudio, digamos, los discursos, y tendría que explicarle qué es el discurso. Pero la diferencia entre decir soy analista del discurso y en decir estudio los procesos del lenguaje humano, ¿no? Hay un acercamiento mayor al público general si uno va, digamos, sin dejar de ser riguroso a esos términos que alguien que no es un especialista pudiera fácilmente comprender, ¿no es cierto? Simplemente comentar eso. Y en la imagen me parece como muy interesante eso, cómo se ve eso que el gran público puede entender, ¿no es cierto? Digamos, y cómo eso puede partir hacia otra cosa, donde dice, ok, ya sé que estoy en un laboratorio, bueno, ¿y ahora qué otra cosa hay en ese laboratorio que quizás yo no sabía que había en un laboratorio, ¿no? Claro, en algún punto hay que encontrar, digamos, el equilibrio entre
mostrar elementos nuevos o, digamos, un concepto nuevo y apelar a lo común, a lo conocido, digamos, al estereotipo del biólogo, del médico, del farmacéutico, haciendo una investigación, en este caso el desarrollo de vacunas. Digamos, en esa imagen interpelamos al gran público desde una idea bastante común, ¿no? sobre lo que hace un farmacéutico en particular. Claro. Y bueno, y vamos jugando a partir de eso, ¿no? Es que yo creo que, digamos, que el estereotipo no es necesariamente, realmente el estereotipo se ve como algo negativo, y a veces no es malo el estereotipo, todo lo contrario, digamos. No. El estereotipo está ahí, ¿no es cierto? Entonces hay que ver, si uno obviamente lo único que hace es reforzar el estereotipo y nada más, y bueno, no es muy interesante. Ahora, si uno desde el estereotipo parte a decir, mira, hay otras cosas también, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a crear esa comunicación, esa divulgación, que es justamente lo que queremos lograr. Claro, el estereotipo es absolutamente necesario para interpelar en la comunicación, digamos, en un sentido común compartido, porque partimos para comprender el mundo de categorías y esas categorías tienen que ser conocidas. Entonces, la idea es un poco interpelar desde ahí y a partir de ahí, digamos, presentar elementos nuevos, intervenir sobre esa imagen que por otra parte hay un trabajo de edición importante de Juan Manuel ahí. Sí, yo creo que el trabajo de imagen está en concordancia con lo que vienen trabajando y justamente esa búsqueda. A lo mejor el resaltar ese elemento que uno o cualquiera puede conocer y a partir de ahí construir la composición, es un poco de lo que hablábamos. Bueno, el punto de interés, ahí tenemos dos muy claros. Ese elemento que todos conocemos y esa doctora en blanco, que también sabemos que ya podemos alucir a que es médica, es una doctora, y podemos ya hasta ubicarla en dónde está, aunque sacáramos todo el resto, con esos dos elementos. Entonces, bueno, es un trabajo justamente de también narrar una historia, como se hace con los textos, también con la imagen, a partir de lo que vienen charlando. Bueno, justamente un poco esto es lo que estamos tratando de enfocar en este taller, ¿no? Es porque inclusive cuando nos reuníamos para prepararlo, es contra los distintos paradigmas, si vale la palabra, con lo que nos enfrentamos cuando hablamos de comunicación de la ciencia, ¿no? Cómo con una imagen, cómo con el cuerpo, cómo con la oralidad, cómo con la palabra escrita puedo transmitir años de experiencia, horas de microscopio, observaciones, historia y disciplinas que por ahí quizás son más discursivas, que no tienen tanta manera o es tan fácil de poner en un retrato cuando estamos hablando, ¿no? Una cosa es, si yo quisiera mostrar un mecanismo, una célula, ahora que estamos en tiempo de coronavirus, ya vemos el signo de coronavirus y nos hemos acostumbrado a pensar que esa es la forma que tiene el coronavirus, porque alguien lo graficó de esa manera, ¿no? Seguramente tenga mucha similitud porque alguien lo vio, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar del concepto de la belleza o una línea de tiempo en la historia, o quizás alguna característica de algún personaje singular de la historia de la humanidad, ¿no? Y esa es nuestra área de estudio, ese es nuestro objeto de estudio, y tengo que comunicárselo a un público, ya sean nuestros estudiantes o manera divulgativa en un medio de comunicación, que muchas veces nos sucede, y tenemos que resumirlo en algunos pocos momentos, en algunas pocas palabras. Entonces, bueno, Cristian, una de las preguntas que yo te quería hacer, y ahora hemos estado levantando las preguntas junto con Victoria, pero una de las preguntas que yo te quería hacer es cuando nos contabas los de fuerza atómica, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de poder hacer enfrentar a dos personajes de la historia o dos conceptos de la física cuántica arriba de un ring? ¿Cómo fue esa imaginación puesta en un escenario? Sí, eso es parte, digamos, de, como yo decía, no es tanto parte de un proceso personal, ¿no? Porque incluye un trabajo artístico, pero es súper interesante. A ver, hay algo ahí interesante que es la metáfora, ¿no? Yo la mencionaba rápidamente en el PowerPoint, pero la metáfora y la comparación, que en realidad metáfora y comparación son muy parecidas, digamos, básicamente la metáfora es la comparación sin el cómo, ¿no? Sin la palabra cómo. Pero la metáfora es un elemento muy poderoso de divulgación, ¿no? O sea, tomar una metáfora más
más cercana al público general o que ayude a la comprensión de mi objeto de estudio, es lo que nos permite acercarnos a eso. Y en este caso la metáfora fue, bueno, de alguna manera los científicos luchan, digamos, por el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí apareció la metáfora de la lucha libre como metáfora bastante amplia, porque es la metáfora, por ejemplo, de la lucha entre distintos saberes, ¿no? La metáfora de la lucha entre paradigmas, ¿no es cierto? Como puede ser en el caso de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, o la metáfora de el científico en su lucha por descubrir o por romper, digamos, por develar un enigma, ¿no es cierto? Entonces ahí fueron apareciendo estos personajes que encarnaban, digamos, estos procesos. Por ejemplo, la pelea que fue una de las primeras que pensamos, voy a aclarar por si no se sabe, pero Fuerza Atómica es un espectáculo que se hizo para el Centro Cultural de la Ciencia, que se estrenó en 2008 y es un espectáculo de lucha libre tipo Titanes en el Ring. O sea, son personajes que pelean de verdad, que se pegan en la escena, se pegan de manera muy clownesca, ¿no? No son golpes reales, pero con todos los componentes de la lucha libre. Y entonces, una de las peleas, por ejemplo, era universo mecánico, que representaba a la teoría, digamos, newtoniana de mecánica, la física newtoniana, y doctor cuántico, que era, ¿no?, la mecánica cuántica, que venía, digamos, a oponerse a universo mecánico. Y entonces por ahí, el sparring de universo mecánico, que es la teoría newtoniana, era Einstein, porque Einstein, de alguna manera, estaba en contra de la cuántica. Entonces Einstein quería que gane, ¿no? Entonces fueron apareciendo esos personajes que en realidad básicamente eran metáforas de cómo se había dado un proceso científico, pero a partir de la metáfora se iba haciendo como mucho más divertido. Después, en el mismo proceso apareció Marie Curie, ¿no es cierto?, como personaje además real, identificable, peleando ¿contra quién? Contra la radiación, ¿no es cierto? Entonces era Marie Curie contra radiación letal, ¿no es cierto? Y entonces esa metáfora de Marie Curie peleando contra la radiación, además hicimos intervenir a su hija, ¿no? Porque queríamos como justamente ir de lo que sabe todo el mundo a lo que no se sabe tanto, ¿no? Entonces, Marie Curie es muy conocida, de hecho debe ser entre las 2 o 3 científicas, ¿no?, en general, más conocidos. Cualquiera nombra a Marie Curie, todo el mundo lo conoce. Einstein y Marie Curie son como los 2 paradigmas del científico conocido, ¿no?, famoso. Pero nadie sabe, o pocos saben, de los no especializados, que su hija también era una investigadora y que recibió un premio Nobel. Entonces, quisimos introducir a Irene Curie. Entonces Marie Curie peleaba junto con su hija, ¿no? Entonces, estas estrategias comunicativas, que en este caso son parte, digamos, de un proceso artístico, ¿no?, de otras características de lo que estuve mencionando acá, sin embargo, son, digamos, estrategias muy similares a las que uno podría emplear como investigador a la hora de contarle a otro o a otra lo que está haciendo, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante que los investigadores sepamos contar y decir lo que estamos haciendo, porque además eso nos da herramientas para después, cuando tenemos que hacerlo de manera institucional, ya sea leyendo una ponencia, escribiendo un artículo o en un concurso, digamos, o una defensa de tesis, ¿no? Eso nos da herramientas para poder pararnos de manera mucho mejor frente a esas instancias que son también comunicativas, solamente que obviamente mucho más especializadas, donde sí, ahí sí, el rigor es lo que prima y donde los tecnicismos obviamente son necesarios porque estamos frente a un jurado, digamos, que va a evaluarnos en base a esos tecnicismos, ¿no? Bueno, Cristian, claramente hay un denominador común que es la pasión, ¿no? Escuchar a un especialista del discurso hablando de teorías cuánticas y de personajes de las llamadas ciencias duras es sumamente apasionante. Bueno, Victoria, tenías algunas preguntas por ahí para el resto del equipo. Sí, acá hay un montón de preguntas, pero hablando del discurso y la lingüística, creo que hay una que va a integrar un poco las cosas y en particular creo que es para Cristian, porque acá preguntan si es posible decir que una fotografía habla. No sé qué te parece, Cristian, si vos podrías decir, ¿es posible que una fotografía hable? Sí, igual los chicos creo que también podrían contestar, pero sí, claramente. Yo creo que se puede decir que habla la fotografía, y esos mismos, yo ahí antes comenté, dije, bueno, cuando uno comunica, crea una imagen de sí mismo, crea una imagen del otro al que se dirige y crea una imagen del objeto de estudio. Y eso mismo pasa en la fotografía. O sea, en la fotografía también hay una imagen del autor de esa fotografía
que está un poco más escondida, digamos, pero que se puede rastrear. Hay una imagen del otro, a quien se le va a mostrar, y una imagen del objeto. También construye a partir de la fotografía. Sí, yo creo que sí, que la fotografía habla y que es muy importante el trabajo, y es re interesante el trabajo que plantean los chicos de divulgación científica a través de imágenes, ¿no es cierto? Porque y ahí ya les dejo la palabra, pero porque para mí, digamos, yo soy de una línea de pensamiento dentro de lo que es el análisis del discurso que cree que no es solo la lengua la que piensa, ¿no? En el campo de las ciencias sociales y de los discursos, durante por lo menos todo el siglo XX, se hizo mucho hincapié en la idea de que pensamos con el lenguaje, lo cual es verdad, y que producimos pensamiento con el lenguaje, que es verdadero. Ahora, lo que yo hago hincapié es, no es solo la lengua la que se piensa, la imagen también piensa, y también pensamos con imágenes, y también pensamos con música, y también pensamos con el cuerpo. Entonces, la fotografía claramente también habla para mí. Ya Cristian, Victoria seguro te va a hacer la pregunta del humor, que esa es como la pregunta que tenemos pensada hace como una semana que estamos con esa. Pero Gabriel, Juan Manuel, un poco con esto de la palabra y la imagen, una de las preguntas que hemos tratado de darle forma es cómo van hablando, si vale la expresión, ustedes con ese cuadro cuando están sacando una fotografía, cuando están en ese proceso, en ese momento que ustedes están en el laboratorio, quizás retratando algún objeto inanimado o interactuando con algún profesional. ¿Cómo van dialogando ustedes en ese gustito, ¿no? Esa cuestión pequeña que les pica en la cabeza y que dicen, acá está la luz que yo quiero mostrar? Bueno, eso requiere toda una preparación donde los planes, digamos, hay algo de la oportunidad, del instante perfecto, de la creatividad del momento y de cosas que no están planificadas, pero también hay un plan, digamos, con el que se llega a la sesión fotográfica y, bueno, también un recorrido, esto que decía de mirar antes de ir a fotografiar, a disparar, mirar qué se ha hecho para pensar qué se puede hacer que no se haya hecho. Retomando lo que dejó abierto Cristian, o dijo, bueno, ya les doy la palabra, la tomo, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras o algo así, ¿no? Es algo bastante común de escuchar, pero sí, la imagen sin lugar a dudas habla y de hecho la hacen hablar los historiadores cuando utilizan las imágenes históricas para analizarlas y los semióticos y los analistas de las imágenes pueden estudiar a través de las imágenes. Así que, evidentemente, una imagen puede decir mucho. Y es cierto que en parte dice algo sobre quién la está tomando a la fotografía. Por la técnica, por los recursos que usó, por el encuadre, por los colores que usó, por los recursos. Seguramente a partir de la fotografía que hacemos en retratos, alguien podría tener un concepto sobre el trabajo que hacemos como editores y como fotógrafos. Vos, Juanma, ¿qué tenés para aportar al respecto? No, sí, yo creo que sí, y bajándolo a lo mejor al proyecto de retrato de ciencia, yo creo que la imagen en sí es una puerta a muchas otras cosas. Yo lo veo actualmente como eso, la fotografía, más allá que creo que la fotografía puede hablar, creo que también son importantes las palabras, por eso creo que estratégicamente en retratos de ciencia sabemos que una imagen a lo mejor llega más rápido, es más instantáneo y a partir de ahí una puerta a leer, a curiosear qué es lo que uno quiso retratar, cuáles son los elementos, a dónde se hace, qué es lo que tiene que ver esto con la ciencia, la conozco, no la conozco, o sea, una serie de preguntas que justamente a partir de la palabra uno puede ir respondiendo, pero efectivamente a nivel de llamar la atención creo que la imagen logra eso, y es un poco lo que trabajamos en retrato de ciencia. Y con respecto a los tiempos, yo creo que nunca se pierde la adrenalina, como en cualquier arte, de que puede pasar cualquier cosa en ese momento. Sí hay decisiones que uno son conscientes, que es, por ejemplo, estos ejes que nosotros planteamos, que es ir a buscar a ese investigador y tomar esa esencia, tomar la esencia de ese lugar y de esos procedimientos o elementos que llevan a producir ciencia. Esos son los ejes. Después hay grises en cada sesión y son sesiones totalmente distintas.
Y un factor importante es que uno no tiene, a veces son los aspectos técnicos en la fotografía, más allá que nosotros trabajamos con una estética muy granulada, muy retro, vintage en algunas cosas. También, si quisiéramos hacer otro tipo de fotografía, técnicamente no lo podríamos estar logrando porque las condiciones y los recursos en esos lugares y en esas, digamos, sí, en esos lugares específicamente no son los ideales. Y si quisiéramos hacer, no sé, imágenes realistas, HD, sería muy complicado. Y si a esto se diese, después tenemos el factor tiempo, que para los investigadores también es todo un tema, poder disponer de una hora para ser sacada, o sea, ser fotografiados y todo. Entonces, bueno, en combinación de todo esto, creo que lo que se busca es ese balance que estamos tratando de hacer y que creo que todos hacemos los que trabajamos en difusión para bueno, llegar a ese espectador de una forma clara y, bueno, y que le llame la atención, sobre todo. Claro, porque nosotros fotografiamos en el lugar de trabajo y los lugares de trabajo no están pensados para la fotografía, por lo tanto, ahí hay que adecuarse a las luces y al espacio en sí, y bueno, y implementar ahí en el momento a veces estrategias de registro. Y por otra parte, la historia termina de cerrar en la publicación, en el plan de publicación, cuando decimos esta serie de 6 fotografías las vamos a ordenar así porque estamos ahí armando un relato, ¿no? Ahí terminamos de armar el relato. Aunque probablemente al relato lo termina de armar el que ve la fotografía, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un relato, contamos una investigación y retratamos a un investigador y armamos ese relato a partir de las fotografías. Un poco así se va armando la historia, digamos, respecto de lo que decía Raúl, de cómo se va armando la historia o cómo uno va viendo, ¿no? lo que va haciendo, imaginándolo. Bueno, es bastante complejo y requiere todas estas cuestiones a tener en cuenta. Acá hay un montón de preguntas, pero bueno, voy a tratar de rescatar algunas que por ahí podrían ser como integrales a este taller, que la idea también es por ahí llevarnos, porque hablo como interesadísima en las palabras y en las imágenes, pero por ahí llevarnos algunas cosas. Acá alguien pregunta si al igual que en las fotografías, que se pueden identificar fotografías como cálidas o frías o en clave alta o clave baja, como explicaban un poco los chicos, si hay palabras, Cristian, que también puedan identificarse como cálidas o frías, digo, a la hora de armar una fotografía, si vos vas a hacer una foto como, por ejemplo, la del doctor Forné frente al microscopio, que aparentemente es un lugar lúgubre y en una foto en clave baja, si a lo mejor eso debería acompañarse de una narrativa de palabras que sean cálidas o palabras que sean frías. No sé qué opinas, si eso también existe. Sí, es interesante. La contraposición siempre es algo, a ver, como varias cosas. Por un lado, no sé si existen palabras cálidas, frías, tibias, digamos, porque toda palabra tiene su significación en un contexto, ¿no? Entonces, hay palabras que uno podría decir son cálidas, pero que en un contexto determinado pueden hacer otro efecto, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero sí, digamos, claramente con un texto, uno puede escribir un texto cálido, un texto amoroso, un texto dulce, un texto duro, un texto oscuro, eso está claro. Y sí, digamos, como vos decías, yo creo que la contraposición es muy útil. Entonces, si vos tenés una imagen un poco más lúgubre, lo cierto, escribir un texto más luminoso te permite, digamos, generar un contraste que está bueno para la divulgación, ¿no es cierto? Y a veces no, digamos, o sea, eso son decisiones casi artísticas que tienen que ver mucho con la intuición, mucho con la posibilidad de aprender, digamos, del feedback de lo que se va produciendo, ¿no? Digo, uno podría tomar la imagen lúgubre y hacer efectivamente, digamos, un texto lúgubre y potenciar eso que la imagen misma produce, o uno podría contraponer, ¿no es cierto? O uno podría hacer cosas diferentes, ¿no es cierto? Son decisiones que uno debería ir tomando en base a lo que quiera lograr con su texto de divulgación. Ahí veo que hay más imágenes. No sé si ahí respondí más o menos la pregunta sí. que... Totalmente. Acá vamos a ver ahora unas imágenes que son de retratos de ciencia que calculo que los chicos es lo que van a querer más o menos mostrarle a quien hizo esta pregunta.
Bueno, acá está un poco el feed de Retratos de Ciencia, para el que lo quiera seguir, es retratos de ciencia, @retratos de ciencia en Instagram, y acá van a poder ver los distintos investigadores y las distintas fotografías que hemos hecho a lo largo de este año, con una sección especial en plena cuarentena que ha sido modo selfie, que era justamente retratar o que los investigadores se autorretraten y nosotros a partir de una edición poder, bueno, seguir manteniendo justamente esta difusión. Los invitamos, bueno, a que lo recorran y puedan ver todas las fotografías. Y que nos sigan. Y que nos sigan. Antes de que nos dejen y ya para que todos puedan disfrutar del feed de los chicos de Retratos de Ciencia, hay una cosa que sí me parece importante, que estaría bueno que los chicos de Retratos puedan como resolver, que acá preguntan cómo es el tema del derecho al uso de la imagen de las personas fotografiadas. No sé si eso, porque uno al momento de tomar una fotografía, cómo se hace para no estar infringiendo algo, o bueno, como para resolver esto que por ahí puede llegar a ser un problema al momento de subir una fotografía. Bien, sí, hay dos aspectos generales a tener en cuenta. Por un lado, es que Retratos de Ciencia es un proyecto que tiene el aval de CONICET, CCT Mendoza, por lo tanto que institucionalmente está avalada esta iniciativa de difusión, y a su vez hay un tratamiento investigador por investigador sobre el uso de la imagen. Se hace firmar y se pone obviamente unas condiciones, que este uso de imagen queda restringido nada más que a Retratos de Ciencia y las publicaciones que en él se haga. Es decir, que nosotros no podríamos ir con estas fotos a hacer una publicación que no tenga nada que ver. Por lo tanto, se tiene muy en cuenta eso, porque es una forma, bueno, de trabajar tranquilo, y también que el investigador sepa, bueno, los recaudos que vamos a tener ante su uso de imagen. No sé, Gabriel, si querés. Sí, firmamos con los investigadores una especie de acuerdo, donde también en algunos casos en particular se presenta la problemática de si va a tener un uso comercial o no. Nuestras imágenes no tienen un uso comercial, entonces también establecemos ese acuerdo, en particular en algunos casos como los repositorios, las colecciones, donde hay bienes patrimoniales que deben de resguardarse y que tienen que ver con el acceso solo para científicos. Bueno, hay que tener esas precauciones, y en general, para quienes quieran hacer divulgación con fotografías, sí tienen que tener en cuenta la cuestión del derecho al uso de la imagen y salvaguardar allí los problemas que puedan llegar a haber con el uso de la imagen. Tenemos que tener autorización de la persona a la que vamos a fotografiar para poder usar su imagen de forma pública. Esa es la condición, digamos. Excelente. Una de las, si se quiere, uno de los estereotipos que siempre están presentes y si se quiere, en el común denominador, uno tiende a pensar de que la ciencia o el trabajo del científico es aburrido. Y voy a tomar yo la posta porque, bueno, ya con Victoria ha sido largos debates, ¿no? Una materia de largos debates. Y va este dardo va derecho para Cristian, ¿no? Tenemos el preconcepto de que la vida de los científicos nosotros la pasamos mal, somos amargados, estamos en el laboratorio todo el día encerrados, y puede que algunos lo seamos, pero muchas veces tenemos que comunicar con humor porque tenemos que lograr ese gancho y esa atracción de cautivar, si se quiere también, ¿por qué no?, de enamorar al público, ¿no? Ya sea este estudiante que tengo en mi clase o cualquier persona que está en un medio de comunicación y yo tengo que contarle qué estoy haciendo en mi trabajo cotidiano. ¿Por qué? Básicamente, porque es nuestra responsabilidad como investigadores, es nuestra responsabilidad como parte de un sector científico-tecnológico público con un fuerte compromiso social que nos debemos a todo el pueblo, a toda la sociedad, para que nuestras investigaciones no solo lleguen en productos, sino que también les podamos contar qué es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces tenemos que recurrir a ese gancho del humor, ¿no es cierto, Cristian? Pero el humor también es objeto de estudio, en tu caso en particular, ¿no? Tu tesis y tus largas seguramente de estudiar, entre otros, a Fontana Rosa. ¿Cómo
es estudiar el humor y cómo es comunicar el humor cuando uno no es humorista y es un científico de laboratorio, ¿no? Sí, bueno, es mi tema, y podría estar hablando horas. Sí, efectivamente, yo mi tesis de doctorado, como dije antes, soy analista del discurso y por lo tanto estudio los procesos del lenguaje en general y bueno, uno de los procesos discursivos y de lenguaje más interesantes que hay es el del humor, ¿no es cierto? En el caso, como siempre en ciencia, tenemos que centrarnos en un objeto de estudio muy específico para no divagar y en mi caso me concentré en mi tesis de doctorado sobre cómo Fontana Rosa produce el humor, digamos, y cómo los procesos discursivos en Fontana Rosa para generar humor. Pero sí, bueno, el humor es un tema súper interesante, digamos, a ver, en principio, bueno, podría estar hablando horas del tema del humor, pero digamos, hay un punto en donde es muy divertido estudiar el humor porque, o sea, uno de los lugares comunes dice que cuando uno repite un chiste, el chiste pierde su eficacia. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. Me parece que cuando uno lee una y otra vez un mismo chiste, se ríe más y más y más, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Por otro lado, lo interesante del humor es que hay como dos procesos inversos en el humor y en lo cómico, en la comicidad. Hay un proceso por el cual el humor potencia el lugar común, ¿no? O sea, lo invierte, pero al invertirlo lo potencia, digamos. Cuando uno toma algo del universo de lo cotidiano, lo transforma a través del humor, se ríe de eso, también lo está potenciando, porque está diciendo, bueno, yo me estoy riendo de esto porque esto efectivamente es tan sabido que me puedo reír de esto. Pero hay otra parte del humor que el humor descoloca, ¿no? O sea, que el humor descuajeringa ese sentido común, y ese es un humor más sutil, más especial, que a veces da menos risa y que es un poco más inquietante, ¿no es cierto? Que es el humor que a mí más me gusta. Y que no es para todos, ¿no? O sea, es un humor que incluso no gusta a todo el mundo y no todo el mundo puede producirlo de igual manera. Y respecto de la comunicación con humor, no del humor, sino con humor, a ver, yo me parece que siempre el humor es un arma muy efectiva para captar al auditorio, ¿no es cierto? Hacer un chiste, decir una humorada, ser un poquito gracioso, ayuda mucho digamos, a descomprimir, sobre todo en temas muy arduos, ¿no es cierto? Cuando uno está explicando algo que es muy difícil o muy complejo, o incluso, no sé, muy serio, ¿no? Como puede ser, no sé, el cambio climático o el mismo coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, apelar al humor, siempre con respeto, ¿no es cierto? Porque en este caso, si se trata de un tema serio, de tener respeto, apelar al humor siempre ayuda mucho. Ahora, el humor es muy especial, o sea, hacer humor si uno no se siente cómodo puede llegar a ser un gran fracaso, porque, digamos, el humor es implacable en ese sentido, ¿no? Todos sabemos lo que significa contar mal un chiste, ¿no? Y que nadie se ría, y eso es así, digamos, es implacable. Entonces, yo desaconsejaría a alguien que dice, yo la verdad no sé contar chistes, soy muy malo, le desaconsejaría que se ponga a contar chistes, digamos, en una conferencia o hacerse el gracioso, porque justamente, digamos, por más que el público sea benevolente, por lo general no suele reírse de aquel que se quiere hacer gracioso y no lo es. Entonces, pero sí aconsejo, digamos, lo que decía antes, la pasión, sí aconsejo la comunicación de la emoción por lo que hacemos, del deseo. Yo disiento bastante con la idea de que la investigación científica es aburrida. Digo, puede serla. Yo creo que lo más aburrido de la ciencia es llenar papers y la parte administrativa, ¿no? O sea, a los que estamos, esto va a ser muy, muy de adentro, pero el CIGEVA, ¿no? O sea, completar el CIGEVA, eso puede ser una de las cosas más aburridas del universo. Pero la investigación en sí, disiento bastante. Yo creo que por ahí no es graciosa, pero sí es apasionante, digamos, sea estar en un laboratorio, sea estar en una biblioteca leyendo libros, o en un, no sé, en un hospital, ¿no? O sea, me parece que puede ser muy apasionante, digamos, como todo trabajo tiene sus momentos de tedio, porque todo trabajo se hace todos los días y por lo tanto encuentra su momento de tedio, pero no más ni menos que el tedio que puede encontrar cualquiera en cualquier trabajo, incluso un actor en un escenario, una bailarina bailando, un futbolista jugando al fútbol, digamos, o un oficinista en una oficina, ¿no? O sea, me parece que
es eso, que hay mucha pasión y que esa pasión, comunicar esa pasión por lo que hacemos es una muy buena estrategia, digamos. Si nos sale a hacer humor, genial, bienvenido, buenísimo. Ahora, si no nos sale, la mejor estrategia es comunicar la pasión por lo que hacemos, nutrirlo con anécdotas, comunicar cómo llegamos nosotros a pensar eso o sea, cómo llegamos a esa investigación por nuestra cuenta, cómo es la historia personal nuestra frente a eso, ¿no es cierto? Esas son todas estrategias comunicativas que empatizan mucho con el espectador y ayudan a que nos entiendan y por lo tanto entiendan aquello que estamos haciendo. Sobre todo porque otro de los roles que tenemos como investigadores es tratar de despertar vocaciones científicas, ¿no? En una generación que claramente no fue formada como fuimos nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de lograr ese canal empático. Una pregunta que teníamos para Gabriel y Juan Manuel es en cómo tratar, si yo quiero plasmar en una imagen un trabajo con un investigador y tratar de romper esa barrera del miedo al ridículo. ¿Ustedes se han encontrado en esa situación? ¿Han trabajado con eso? Y si lo han encontrado, ¿cómo lo han resuelto? Bueno, el miedo a la cámara, sobre todo. El miedo a la cámara. Pero también hay miedo a la radio y menos miedo al texto, pero también puede haber miedo al texto. Pero la cámara es intimidante y en parte nosotros creo que lo resolvemos, creo porque nunca le pregunté a un investigador, ¿te resultó cómodo así? Pero hablamos mucho durante la sesión porque nos vamos informando sobre lo que hacen, nos van contando lo que hacen, nos van explicando lo que hacen. Eso lo usamos después como información para la publicación, para los epígrafes que acompañan a las fotografías y también para entender, porque hay que entender lo que hace el investigador para poder retratarlo bien también, ¿no? Entonces, vamos conversando y vamos disparando fotografías. Y a veces lo que sucede es que uno se tiene que correr un poquito, dejar pasar la luz, pero se genera ahí un dinamismo, digamos, con el investigador que creo que relaja bastante, pero también presenta ciertas complicaciones porque, por ejemplo, tomar un retrato en un estudio te permitiría algunos registros que es más difícil lograr durante una conversación, porque aparece con la boca abierta el investigador, sonriendo, conversando, digamos. Por ahí Juanma tiene... Sí, en realidad no son palabras mías, sino de otros fotógrafos importantes, pero en realidad lo que se busca siempre es cansar al retratado, sería eso simplemente. Uno siempre puede ponerse o oponerse justamente a ser retratado durante 5 minutos, 10 minutos, pero si empezamos a charlar, empezamos a un ida y vuelta, quiero o no, uno se va relajando, en el momento que uno se relaja es donde uno sí, como fotógrafo, tiene que estar atento a ese momento y a partir de ahí generalmente empiezan las sesiones, pasa en estudio también donde dicen que las primeras 50, 70 fotos no sirven porque bueno, están todos, desde el fotógrafo, modelos o retratados, están todos nerviosos, entonces bueno, generar un buen contexto, un buen diálogo y generar una buena energía, yo creo que es lo fundamental para que nadie se sienta obligado ni a sacar fotos ni a ser retratado cuando uno no quiere, entonces bueno, llegar a un punto intermedio. Yo no sé si hay un porcentaje promedio, pero uno dispara mucho hasta lograr la fotografía, ¿no? No sé cuál es el porcentaje en retratos de ciencia de cuánto, o sea, dejamos unas 3 o 6 fotografías por sesión, pero se sacan muchas. O sea que los cansamos bien, esa es la estrategia. 150 fotos, sí, tranquilamente, 150, 200 fotos, sí, de las cuales quedan 100, a lo mejor técnicamente bien, y de esas 100 se selecciona, pero sí, se dispara mucho justamente por esto, porque no tenemos, digamos, los recursos o bien los espacios acordes a saber que cada vez que uno dispara la luz está bien, entonces bueno, ahí se juega con un poco, pero sí, se dispara mucho para lograr tener material y hacer una buena selección. Creo que esto que dicen los chicos es como un poco la integración de lo que es lo que nos trae hoy acá, ¿sí? Es desestructurar un poco la ciencia, como se repite por ahí un montón, es que la ciencia es aburrida, que la ciencia no es divertida, y creo que eso está cambiando un montón y me parece que es lo que nos trajo hoy acá. Un matemático, un lingüista, un fotógrafo, alguien de ciencias sociales, una médica, investigadora, es como que hoy estamos a todos acá, pero en pos de más o menos hacer lo mismo, tratar de
de divulgar lo que sabemos, de divulgar lo que hacemos y de que sea accesible. Esta era un poco la idea de este taller, que poder brindarles herramientas, salir un poco de la imagen plana que estamos acostumbrados a ver y darle volumen, que es un poco la fotografía, y salir por ahí de las palabras del diccionario que estamos acostumbrados a leer y traer a un doctor en narrativa o en discurso, como dijo él, pero además un doctor en humor. Entonces creo que si está bien hecho y bien articulado, eso no le quita para nada el rigor científico a lo que hacemos los que estamos en ciencia. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores por habernos acompañado y haber enfrentado este difícil desafío de poder darnos herramientas a los investigadores, tanto de la palabra, de la oralidad, de la gestualidad, como también de la imagen en un medio online, audiovisual, como la pandemia esta nos ha impuesto. Una última reflexión para todos los que estamos y hemos tomado y estamos abrazando a la divulgación como una manera más de contribuir a la ciencia, es que nunca olvidemos la autopreparación. No podemos comunicar lo que no conocemos. Aunque sea de otra disciplina, tenemos que generar ese trabajo de acercamiento con el otro, ¿no? Con la otra disciplina que yo quiero comunicar. Es muy fácil, o no sé, comunicar la propia disciplina, porque también a veces nos entrampamos en nosotros mismos, pero cuando queremos comunicar de otra disciplina, como por ahí nos contaba Cristian, hay que meterse en ese otro personaje, ¿no? Esa herramienta teatral de identificarnos con el otro, lo mismo que con la fotografía. Si lo que queremos comunicar es tal o cual disciplina, tengo que entender qué es lo representativo de esa disciplina. Y para eso, la formación como científicos, como docentes, como investigadores, es una actividad permanente, continua y que nunca tenemos que abandonar. Así que, bueno, ya estamos en tiempo, nos hemos excedido unos minutos, pero yo creo que bien valen todas las reflexiones para nuestra labor cotidiana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Gabriel, Juan Manuel, Cristian, Victoria sobre todo, compañera de poder armar este taller, y seguramente nos vamos a estar encontrando en futuras ediciones de este taller o de los conversatorios y seminarios de divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias.